podcast del bien común. Un modelo económico con futuro. Te damos la bienvenida al programa 4 de este podcast del bien común. Mi nombre es Santi Fernández Pascual y si te apetece estás invitado a acompañarnos en este podcast sobre el buen vivir en el sentido más aristotélico, cuando decía que los hombres no han formado una comunidad solo para vivir, sino para vivir bien. Pues con este objetivo viajamos en este podcast por el modelo de la economía del bien común para conocer sus propuestas que se vertebran en tres patas: empresas y organizaciones, política en especial a través de los municipios e instituciones educativas. Por cierto, nos da pie a anunciarte ya un par de programas que estamos preparando sobre municipios del bien común y centros educativos del bien común. Por otro lado, nos están llegando ya vuestras propuestas sobre temas a tratar, que tú también nos puedes hacer llegar a través del primer enlace que aparece en nuestro blog, podcastdelbiencomún.blogspot.com. Gracias a los que nos escucháis y ya sabéis que estáis invitados a participar. Algunas personas nos preguntan si además de enviar el enlace a conocidos, hay otra manera de compartir el podcast. Así es, en iVoox puedes copiar el código para incrustar un reproductor con este programa en concreto, o bien con todos los programas del podcast y que vayan actualizándose a medida que los vayamos publicando. Para ello puedes ir a iVoox y en la pestaña Compartir, obtener el código. Vamos ya con la presentación de contenidos de este programa 4, Liderar para el Bien Común. Recibimos al profesor Luis Huete, conferenciante internacional, para hablar de liderar para el bien común. Hablamos de organizaciones, de economía y hasta de la plenitud humana. En Oír, Ver y Pensar entramos en la estructura del libro, junto con su autor, para que descubras qué partes pueden ser de tu interés. Un libro que, por cierto, menciona la economía del bien común y sus resultados, justo para evidenciar que estas ideas no son únicamente teóricas. Y en la sección EBC en la práctica, hoy tratamos en formato editorial el liderazgo en la nueva economía, tomando como ejemplo la EBC y a su fundador. Por último, en Lo sabes o lo crees, esa sección que coordinamos con la profesora Carmen Rodríguez Morilla, que hoy nos visita y hablaremos de una creencia más. La de hoy es: la única alternativa al comunismo es el capitalismo. Hoy hablamos de liderar para el bien común y lo hacemos con el autor, uno de los dos autores de este libro, Luis Huete, además de Javier García Arevalillo. El primero de ellos nos visita para hablar del libro. Él ha sido y es profesor de escuelas de negocios, como por ejemplo IESE, conferenciante en múltiples universidades, por ejemplo la de Harvard, articulista, formador, consultor en centenares de empresas de decenas de países y tiene un extenso currículum que os dejamos enlazado en el blog. Por si fuera poco, Luis es también autor de al menos una decena de libros de gestión, entre ellos este que hoy nos ocupa, Liderar para el Bien Común. Bienvenido al podcast, Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, encantado de poder colaborar. Pues vamos a preguntarte lo primero por el subtítulo, que ya nos parece una declaración de intenciones. Lo que es bueno para los individuos y la sociedad es bueno para los negocios y la política. Sin embargo, esto en dirección contraria no se puede leer, ¿verdad, Luis? Lo que es bueno para la empresa y bueno para la política no necesariamente es bueno para los individuos. Efectivamente, yo creo que son relaciones donde el foco se ha de poner en las personas, ¿eh? Entonces yo creo que tanto la política como digamos las empresas, y creo que hay un movimiento en esa dirección, están, espero, volviendo a recuperar que su razón de ser en gran parte es pues servir a los individuos y en gran parte pues crear con ellos una relación pues que funcione bien para ambas partes y que de alguna forma se retroalimente en sentido positivo. En sus presentaciones, en las presentaciones de este libro, Luis utiliza múltiples frases. Una de ellas es posible que nada influya tanto en la sociedad como en las empresas. ¿Es la empresa, Luis, uno de los agentes de cambio más eficientes? Yo eso creo, no solamente por lo que pueden ser los recursos económicos que maneje, que a lo mejor comparativamente hablando, pues digamos, no están al nivel de los estados, pero yo creo que hay una serie de recursos en las empresas, como pueda ser, pues digamos, procesos de gestión, como puede ser también los valores de, pues, proactividad, de innovación, de creatividad, y como puede ser también, digamos, la calidad humana de algunos de los directivos o de muchos de los empleados, que yo creo que en ese sentido ahí tengamos un factor o tengamos una institución que tenga mucho más recorrido, que tenga una capacidad de influencia en la sociedad mayor que otras.
Liderar, esa capacidad de aunar voluntades en pos de un objetivo común, es una herramienta. Puede liderarse en una dirección o en otra. Sin embargo, tú propones liderar para el bien común. ¿Qué entendemos por ese bien común? ¿Desde qué enfoque se aborda este tema del bien común en el libro? Bueno, pues yo creo que la clave del bien común está en crear unas relaciones entre las partes que sean de valor añadido, y entiendo por relaciones de valor añadido aquellas en donde permiten, pues, por un lado, detectar o explotar, en el sentido mejor de la expresión, sinergias. Sinergias al final son, pues, digamos, esa capacidad de que tu actividad y la mía sumada, pues, digamos, de más que la suma puramente de los dos, que si lo hacemos individualmente. Hay, pues, cantidad de operaciones que están duplicadas, hay cantidad de ideas que no se acaban, pues, digamos, de crear, pues, porque a lo mejor falta datos, etcétera. O sea, yo creo que hay una capacidad inmensa de aumentar lo que pueda ser el pastel a través de lo que es, pues, las sinergias. Y ahí el segundo concepto del bien común es la simbiosis. Y la simbiosis es, bueno, también un concepto conocido que se da en la naturaleza, que es cuando dos personas o dos entes simultáneamente se benefician de esa relación. O sea, que es como podría pasar, o sea, que tú te beneficiaras, pues, de conocerme y que yo me beneficiara de conocerte en términos no solamente, pues, digamos, no sé, más frívolos de contactos o de tal, sino que, no sé, hubiera por ambas partes, digamos, un influjo positivo que permitía, por tanto, que por un lado la tarta se haga mayor a través de la sinergia y que también la tarta, entre comillas, pues se distribuye de una forma, pues, muy creativa, y que esto no va de que tú te quedas más parte y yo me quedo por tanto menos, sino que ambos simultáneamente, pues, también, pues, nos beneficiamos. Simbiosis y sinergia hay sin duda entre las personas que trabajan en una empresa. En el libro mencionas o propones una frase que es que los empleados son el bien común más cercano. Sí, o sea, yo creo que también por ahí en gran parte esas relaciones de valor añadido, esas simbiosis y esas sinergias se pueden dar y se tienen que dar entre departamentos, entre directivos que pertenecen al comité de dirección, entre muchos elementos y muchas, digamos, funciones de las empresas, que yo lo que me encuentro mucho en algunas empresas con las cuales trabajo es que tienen un cierto problema de coordinación y de colaboración. O sea, también una de las batallas que se pueden de ganar, porque al menos, tal como antes comentaba, pues lo que veo es por parte de algunos directivos un cierto interés en cómo creamos culturas de colaboración, cómo rompemos hilos, cómo hacemos, pues, que haya más coordinación entre la gente que trabaja en la empresa. Colaboración es una palabra muy presente en el libro, desde luego también en tus presentaciones. Sin embargo, no es tan presente una que lo sí lo está en la sociedad, que es la competencia, la competitividad. ¿Cómo conjugamos esos dos factores, competencia y colaboración? Y yo siempre he pensado que el progreso está en la síntesis de elementos aparentemente contrarios, y entonces aparentemente la competición, pues, es contraria a la colaboración y viceversa, ¿no? Pero yo creo que hay una vía intermedia que no es un poquito de cada una, sino que es síntesis de ambas, en donde, pues, se ve, por ejemplo, en los clústeres, ¿no? O sea, también aquellas ciudades donde hay una serie de empresas que compiten entre ellos, pues se acaba creando una especie, pues, de simbiosis. Del hecho de que estén cerca, pues hace que de formas indirectas el conocimiento se genere más, hace que de alguna forma también haya más competencia por el talento. O sea, que al final acaba habiendo una especie de colaboración, aunque no sea querida, del hecho de que existe una competencia, pues, digamos, intensa, ¿no? Y ese es un ejemplo, pero yo creo que hay otros en donde la síntesis de estos dos elementos, pues, es posible, ¿no? Que estamos en una economía de mercado lo sabemos todos, pero tú en el libro defiendes la tesis de que hemos pasado ya a una sociedad de mercado en la que todo se compra y todo se vende. Y no sé si esto es bueno para la sociedad, Luis. No, efectivamente, o sea, yo creo que parte de la tesis es que no todo tiene precio, y que no todo se compra y que no todo se vende, y que esa mercantilización un poco de lo que pueda ser, pues, de la sociedad, creo que si se lleva a unos límites un poquito excesivos es malo para todos, es malo para la sociedad, ¿eh? Y por tanto yo creo que hay también una llamada, pues, digamos, a que cosas muy valiosas ni se compran ni se venden, y que existen, y que, bueno, y que de alguna forma, pues, también existe, pues, llámalo como quieras, ¿no? Pero un mercado de cosas que no se compran, ¿no? Pero que son valiosas y que hay que gestionar, y que de alguna forma también, pues, hay que hacer posible que sean, que estén ahí, ¿no? En el ámbito educativo y también en la formación que las personas recibimos en las empresas, hay una idea del libro que nos interesa mucho, y es que el éxito sin plenitud es fracaso. Desde tu punto de vista, ¿qué elementos contiene ese éxito que nos enseñan, y qué es esa plenitud de la que tú también hablas en el libro?
Sí, pues básicamente el peligro que todos tenemos es que nos valoremos por lo que la sociedad en general valora a la gente. Entonces, con todas las excepciones, etcétera, pero sociológicamente yo creo que hoy te valoran por el dinero que tienes, te valoran por el poder más o menos que tienes, te valoran por la imagen que tienes Uh-huh. y te valoran también, pues no sé, por lo que llamamos a veces el postureo, ¿no? O el famoseo, ¿no? A quién Uh-huh. conoces, con quién te mezclas, en fin, ese tipo de superficialidad que, oye, a todos, pues lógicamente nos gusta. Pero el peligro de estos cuatro elementos, que no digo que no sean atractivos, es que los conviertas en un fin. Si los conviertes en un fin, además generas una dinámica que no es buena, que es ir a trabajar o ir con los amigos, pues a buscar, pues eso, el dinero, el poder, pues el postureo, etcétera, y Uh-huh. es algo que podría ser medio, y como tantos otros, uno más, lo conviertes en fin. Y yo creo que ahí la reflexión que hacemos, y apoyado en otros autores, es que hay algo como más de fondo, que es, digamos, más finalista, que es, digamos, más esa plenitud humana. Entonces, aparentemente, pues, digamos, la plenitud humana podría ir por la vía de desarrollar una psicología un poco de logrador, o sea, de persona que se pone metas, que se pone retos, que no le importa hacer cosas difíciles y trabaja para sacarlas. Eso deja un pozo en la psicología muy sano de una persona con confianza en sí misma, con capacidad de, no sé, de estirarse en el sentido de buena expresión, las capacidades que tiene. Otro segundo elemento es lo que llaman en inglés el engagement, y el engagement es que encuentres algo o alguien con el cual te valga la pena pues tener una relación de largo plazo, pues y que te dé raíces, que te haga también que sobre esa materia o sobre esa persona pues acabes conociendo mucho y tengas pues en ese sentido pues digamos no sé, una relación poco estable, ¿no? Dicen que el tercer elemento, además tiene todo el sentido desde el punto de vista de psicología, es propósito. El propósito da vida, el propósito te hace que tengas un sentido pues de para qué estás y por tanto pues te disipa muchos miedos y de alguna forma también te da pues mucha energía para hacer cosas que son difíciles, ¿no? Y el cuarto elemento es, volvemos a lo mismo, ¿no? Relaciones de valor añadido, pero no relaciones superficiales o frívolas, ¿no? Si ese tipo de relaciones de simbiosis que se den pues con gente cercana, que se den pues con instituciones, que se den también pues en el mundo donde uno se mueve, ¿no? Uh-huh. Esos son, digamos, los elementos que entendemos que van más con esa satisfacción de la persona, que no está tanto ligado a cuánto dinero tengo o no, sino está ligado mucho más a características pues de interiores que se puede tener con más o con menos dinero, con más o con menos poder, con mejor o con peor imagen y también con más o menos frivoleo o postureo pues en tu vida, ¿no? Éxito versus plenitud, algo que dejamos ahí para la reflexión de nuestros oyentes. En el libro, además de un excelente análisis de la situación actual y de por qué estamos como estamos, se hace también un intento de propuesta, de una propuesta de un modelo alternativo que llamas el capitalismo de clientes. Brevemente, ¿en qué consiste? ¿Cuáles serían las claves de este capitalismo de clientes? Bueno, pues a grandes líneas. O sea, yo creo que hay un capitalismo financiero que es muy de retorno de las inversiones, que es muy de métricas, que, en fin, o sea, que es, pues digamos, pone mucho el acento en lo que pueden ser temas de corto plazo en gran parte y también, pues digamos, elementos que son más cuantitativos o más de datos, ¿no? Y yo creo que también ahí hay alguna corriente que lo que viene a decir, oye, al final la razón de ser de una empresa es tener más y mejores clientes, en el sentido de que al final si te enfocas en eso, lo normal es que ya generes el círculo virtuoso de crecimiento orgánico, de pues empleados, de crear empleo, etcétera, que al final lo que te va a crear, pues digamos, es posiblemente una rentabilidad razonable y también, pues digamos, no sé, un cierto prestigio en el mercado, ¿no? O sea, al final es lo de siempre, es ¿por qué no ponemos un poco el objetivo en algo que es más finalista, no tanto en algo que es un medio para un fin, ¿no? Uh-huh. De nuevo la economía como medio y no como fin, ¿verdad, Luis? Efectivamente. Muy bien. Oye, desde tu punto de vista, ¿qué persona podría, un nombre que quizá conozcamos todos, no lo sé, podría representar un líder para el bien común? A ver, aquí siempre pues me da un poco pudor decir fulanita, porque, bueno, pues oye, si dices uno, pues omites otros, ¿no? Sí. Pero sí que, o sea, yo te diría que de las personas que tienen la suerte de colaborar con ellos a lo largo de estos años, Sí. yo te voy a decir que más de la mitad son gente que tiene muchas de las características de personas que entienden esos círculos dinámicos, que entienden un poco, pues digamos, esos círculos virtuosos que generan, pues digamos, al final ese bien común por crear, y han tenido, los he visto, esa capacidad de crear buenos equipos, de crear
pues procesos enfocados a los clientes. O sea, que déjame que a lo mejor no diga ningún nombre en particular, pero sí que un porcentaje relativamente alto de la gente tiene estos valores y tiene estas inquietudes y bueno, oye, con sus limitaciones y con todo lo que pueda ser las restricciones que puedan tener sus empresas, pues desde luego los he visto trabajar en esa dirección, ¿no? También en España, donde Luis trabaja con la mitad, o ha trabajado con al menos la mitad de las empresas del IBEX, también has visto personas con estas características, ¿verdad? También he visto, pues digamos, personas centradas y también he visto personas con un perfil muy opuesto a este, pero sí que existe, digamos, esa masa de personas que a lo mejor no tienen todas las herramientas o no tienen, digamos, todas las capacidades, pues porque también hay restricciones, pero que son una fuente de esperanza, espero, pues para otra forma de entender el liderazgo. Te pregunto en España porque Luis tiene una extensísima carrera internacional y fruto de ello en el libro se hace eco de muchos casos y muchas empresas internacionales. El libro está lleno de ejemplos con nombres y apellidos de empresas y de personas que conocemos. Nos llamó especialmente la atención el caso de Autonomy Works. ¿Nos lo puedes mencionar brevemente? Mira, pues esto es, el fundador es Dave Friedman. Es una persona de Chicago con un currículum bueno, o sea, hizo el MBA en Chicago, si no me equivoco, después estuvo trabajando en Accenture bastantes años, después fue director de marketing de Sears, o sea, bueno, hoy un profesional pues con una carrera relativamente brillante, ¿no? Entonces yo creo recordar que o una hija o alguien cercano a su familia pues nació con un problema de autismo. Y eso lo hizo muy sensible, digamos, a lo que pueda ser pues las circunstancias de, pues no sé, un segmento de población, como pueden ser los autistas, en donde, pues digamos, no suelen tener facilidades para el trabajo, ¿no? Entonces, él lo que ha hecho ha sido es crear una empresa que se dedica, pues, a lo que es mantenimiento de la web, a todo lo que es la parte analítica de datos que, pues, las empresas pues recolectan de sus clientes y aparentemente, digamos, personas autistas con una cierta formación, digamos, con una criba, pues tiene esa capacidad de concentrarse tanto en eso que acaban teniendo, digamos, unos rendimientos desde el punto de vista profesional, pues buenos, ¿no? Lo que ha creado una empresa que creo ya tiene, no sé, la última vez que lo visité debían tener unas 40-50 personas, ¿no? Donde un porcentaje muy alto son personas, pues digamos, con esa discapacidad, que es el autismo, pero que les ha dado un entorno de trabajo donde uno, pues digamos, hacen una buena labor, hacen un buen trabajo y donde también de alguna forma pues la empresa, desde el punto de vista competitivo en el mercado, pues funciona bien, ¿eh? O sea que es uno de muchos ejemplos de cómo crear una simbiosis en cosas aparentemente difíciles entre, digamos, una persona con una discapacidad y un empresario que es capaz de poner en valor, pues digamos, esas capacidades donde no están discapacitados. Con la particularidad de que además el objetivo de la empresa lo fijaba en el número de empleados o en el empleo que podía crear y para ello adaptaba la cuenta de beneficios, ¿no? Pero su planificación de escenarios era en cuanto a los empleados que podía crear, ¿verdad? Efectivamente, ¿eh? O sea que también eso es otro de los temas de cómo para al final esto no va, oye, me quito 3 y entonces consigo, pues digamos, sacar en vez de un margen de un 7, un margen de un 9, ¿no? Si uno dice, oye, me cae el coste del capital pues oye, a partir de ahí lo que quiero maximizar es el número de empleos que quiero crear, ¿no? Te trasladamos una pregunta que ya te hicieron en una de las presentaciones del libro ante un público empresarial de unas 100 personas. Una señora tomó la palabra y dijo: es la primera vez que en un posgrado o en una conferencia empresarial no se habla de rentabilidad ni beneficio y sin embargo sí se hace del bien común. ¿Es que estoy de modé o algo ha cambiado? Te lanzamos de nuevo esa pregunta, Luis. ¿Algo ha cambiado? Sí, yo creo que están cambiando, ¿eh? Por ejemplo, si ojeáis o leéis la Harvard Business Review, que pues normalmente relativamente influyente, etcétera, pues te vas a encontrar ahí artículos, por ejemplo, del que era el socio director de McKinsey. Te vas a encontrar pues artículos incluso de Michael Porter, que es de las personas con más prestigio en Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard. Pues no sé, te vas a California y tienes ahí, pues digamos, no sé, Sacadices, o sea, hay autores con un cierto prestigio que están, digamos, cuestionando, en el sentido de buena expresión. Tienes también a Clay Christensen, que es otro profesor de Harvard, que están poniendo encima de la mesa y dicen, oye, necesitamos reformar un poco el capitalismo y necesitamos, pues, de alguna forma reformar pues algunos de los fundamentos en los cuales hemos construido una economía que, oye, que funciona muy bien, pero que también está mostrando algunos desajustes que se pueden ajustar pues para que, oye, sea más sostenible, para que de alguna forma también beneficie a más gente, para que también pues de alguna forma los empresarios, las empresas, de una forma inteligente, pues también procuren mejorar la sociedad en la cual trabajan,
pues no solamente porque eso les puede beneficiar a largo plazo, sino también como un cierto sentido de responsabilidad que nace de una conciencia pues relativamente pues mejor formada, ¿no? Uh-huh. O sea que ahí yo veo que también hay unos vientos que van en esa dirección y bueno, y pues en la pequeña medida en que yo pues pueda aportar también en esa misma dirección desde pues mi trabajo dando conferencias o pues haciendo trabajos más de consultoría o facilitación de comités de dirección, pues desde luego en esa línea estoy yo también tirando, ¿no? Nos quedamos con una cita del fundador del capitalismo, Adam Smith, que utiliza Luis Huete en sus presentaciones. Ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichado. Ver, oír y pensar. Recursos que te hacen crecer. Hoy en Ver, Oír y Pensar, esta sección en la que los oyentes compartís los recursos que os han hecho reflexionar, aprender, vamos a recomendaros lógicamente Liderar para el Bien Común, este libro escrito por Luis Huete en 2015, 340 páginas, publicado en la editorial LID, que también podéis adquirir en ebook si os es más cómodo. Luis, ¿para qué se escribió este libro y para quién? Pues se escribió para empresarios, lógicamente, se escribió para personas que tienen cargos de responsabilidad, se escribió para gente que tiene poder en las empresas, en la política, en las instituciones. Y bueno, y yo creo que también se escribió para todas aquellas personas que quieran desde su liderazgo, desde el desarrollo de sus capacidades, pues tener un influjo positivo en la sociedad. El libro está estructurado en 4 partes, que ahora vamos con ellas, unos 17 capítulos, y lleno de ejemplos y también de pequeñas herramientas que uno puede hacer, puede que a uno le hagan reflexionar y además llevarlas a la práctica pues con sus equipos, con sus trabajadores. Cuéntanos un poquito cómo es esa estructura de estas 4 partes. Bueno, pues la primera parte se versa más en las batallas que un líder tiene que ganar en sí mismo. O sea, ahí la tesis es de sentido común. O sea, no pretendas liderar a otros, sino te lideras bien a ti mismo. Y yo creo que hay muchas batallas interiores que están por ganar. Y bueno, pues el acento, por tanto, la primera es más lo que podríamos llamar desarrollo personal, ¿no? Uh-huh. La segunda, que donde hemos puesto un poco de énfasis, es todo lo que es el mundo de relaciones. También entendemos que una parte de liderazgo muy sabrosa, que es cómo establecer relaciones de valor añadido con personas cercanas, cómo tener conversaciones que sean un poquito más profundas, cómo de alguna forma también, pues digamos, no sé, poder entenderse con personas que son distintas a ti, y entenderse no es solamente escucharse, sino es sentirse bien, pues digamos, con personas que son, bueno, y por tanto ahí hablamos también mucho de cómo generar una integración desde la diversidad, ¿no? Uh-huh. Luis, perdona, este capítulo en especial nos parece con una vocación completamente humanista, como todo el libro, pero este en especial porque esta sociedad en la que estamos es tremendamente diversa y parece que además va en esa dirección. Entonces no solo sirve para el ámbito profesional, digamos, sino que nosotros encontramos claves ahí para el ámbito personal perfectamente aplicables, ¿no? Bien, pues me alegra, porque efectivamente, o sea, yo creo que ahí hay un tema muy de fondo, muy de la sociedad se fragmenta y lo que no queremos es que se polarice. Si una sociedad se polariza, eso, pues digamos, presagia malas cosas. Uh-huh. Y al final, pues son elementos de desintegración de una sociedad, ¿no? Y una sociedad desintegrada, pues digamos, pues traerá problemas. La tercera parte está dedicada al liderazgo en tus equipos. Cada vez más hace falta, pues, para tomar buenas decisiones y para ejecutar un buen equipo, que se entienda, que trabaje bien, que las reuniones, los comités, las reuniones, pues estén bien dirigidas, que los conflictos entre las personas se solucionen bien, y ese es un poco el contenido de la parte tercera. Y por último, liderar en tus instituciones, así lo llamáis, ¿verdad? Efectivamente, y ahí ya metemos un poquito más el plano institucional, el tema de cultura de empresas, todo lo que son gestionar los ciclos de vida de las instituciones, intentando que no se envejezcan, el uso del poder y en cierta forma también, pues digamos, un par de capítulos al final sobre, pues oye, el modelo socioeconómico que tenemos y cómo se podría revisar, y también, pues digamos, un último capítulo más sobre lo que es la épica del liderazgo centro en el bien común y, bueno, pues un poco pues la dificultad, pero por otro lado también, pues digamos, el potencial que tiene trabajar en esa dirección, ¿no? Uh-huh.
Damos fe de que es un libro escrito en un lenguaje sencillo, comprensible para todos. Es un libro que invita a la reflexión, que no hay que leérselo de cabo a rabo, sino que puedes abrir y cerrar, puedes reflexionar, puedes poner en práctica alguna de sus herramientas. Además, está plagado de ejemplos de empresas y de nombres que conocemos todos, alguna que otra referencia cinematográfica, y concretamente las últimas páginas están dedicadas a unas pinturas que Luis y Javier encontraron. Cuéntanos un poquito sobre estos frescos del Palacio de la Gobernanza de Siena, Luis. Sí, hemos descubierto en Siena, pues digamos, esos frescos, y también tirando un poco del hilo, lo que hemos también visto es que Siena, durante un periodo largo de su historia, hubo también un tipo de gobierno, de políticos que entendían el liderazgo muy en sentido del bien común, ¿eh? Entonces, en el ayuntamiento, como antes explicabas, pues hay, digamos, estos frescos donde se contraponen lo que es un liderazgo centrado en el bien común, donde hay prosperidad, donde hay familia, donde hay felicidad, donde hay, pues, digamos, no sé, un sentimiento de colaboración entre los distintos estamentos de la ciudad, contra, digamos, lo que es, pues, un fresco donde, pues, la alegoría es más, pues, un liderazgo centrado más en el egoísmo, en el poder, pues, digamos, en lo que puede ser la guerra, etcétera. Bueno, y esos contrastes yo creo que también pues nos han servido, ¿no? Creemos que es una forma también de plástica de entender, pues digamos, parte del mensaje del libro. Como curiosidad, aunque esperamos que los oyentes lo lean en el libro, recuerdo que decía que el bien individual estaba representado como una persona bizca. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pretenden comunicar con eso? Bueno, pues porque yo creo que eso es parte también un poco del mensaje. O sea, al final la conciencia es lo que te permite que tengas una cierta capacidad de entender o de conectar con más gente, o de conectar con lo que pueda ser, pues digamos, o que genera una especie de sentido de obligación hacia los demás. Uh-huh. Y posiblemente el ser bizco, pues al final es decir, que no tienes esa visión periférica que como humano tienes y en gran parte estás, pues digamos, utilizando una parte pequeña de lo que son tus capacidades por esa falta de sintonizar o esa falta de empatizar con las personas que tienes a tu alrededor. Muy bien, pues Luis Huete, autor de Liderar para el Bien Común, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por compartir tu sabiduría y te deseamos mucha suerte en este viaje de ir sembrando por ahí a veces la duda y a veces algunos cambios probablemente en la sociedad. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Santiago. Economía del bien común en la práctica. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Por primera vez utilizaremos el formato editorial para esta sección de EBC en la práctica para hacer un pequeño análisis del tema liderazgo en la nueva economía. El liderazgo es un concepto que solo quizá esté algo sobrevalorado en el mundo empresarial actual y en los años recientes. Y quizá por ese motivo esté también algo denostado en los movimientos sociales. Ya en la antigua Roma se distinguía entre la autoritas y la potestas. La autoritas era una forma de legitimación social que procedía del saber, de la valía o de la capacidad moral para emitir opiniones cualificadas que eran muy valoradas por la comunidad. Aunque carecía de valor vinculante legalmente, su fuerza moral era innegable y lo podríamos asimilar al liderazgo informal. La potestas, por el contrario, hacía referencia a la capacidad legal para tomar decisiones, al cargo o digamos que al liderazgo más formal. En el Foro Social Europeo de Londres en 2004 se acuñó por primera vez el concepto de horizontal para distinguir a los nuevos movimientos sociales de los antiguos debido a las diferencias organizativas entre ambos. Este concepto de horizontalidad se va repitiendo también en las organizaciones sociales desde entonces, influyendo de alguna manera también en las empresas que poco a poco van adoptando organizaciones más planas. El movimiento de la economía del bien común cristaliza en asociaciones o fundaciones en cada uno de los países donde está presente. En el caso de España es en una asociación federal y 5 asociaciones autonómicas por el momento. La idea de horizontalidad se transforma en liderazgo compartido y también en liderazgo situacional. Es decir, por un lado la rotación democrática, no solo de puestos de coordinación y portavocía, por otro lado la existencia de un liderazgo también en función de los proyectos o necesidades organizativas. Todo ello apoyado en herramientas tecnológicas que permiten la comunicación ya no de arriba abajo, de abajo arriba, como en las organizaciones tradicionales, sino más bien una comunicación en red y para todos, y a la que todos también tienen que aportar con la toma de decisiones relevantes.
Si preguntamos por un referente dentro de esta organización, obtendremos varios nombres, lo que ya en sí es una evidencia del liderazgo compartido que existe dentro de ella. Ahora bien, hay un nombre que se repite en todas las respuestas y es el del profesor Christian Felber, fundador de la economía del bien común. Internamente digamos que Christian tiene el peso específico de su conocimiento. Aunque muchos medios de comunicación lo presentan como economista, no lo es de formación, si bien da clases de economía en la Universidad de Viena. Además, es conferenciante internacional y autor de una docena de libros desde 1999. En septiembre de 2016 tuvimos la oportunidad de conocerle con motivo de una maratoniana visita de 24 horas a Sevilla. Nada más saludarle, le preguntamos qué se sentía al saber que ha movilizado a miles de personas en varios continentes y si es consciente de su liderazgo. Su respuesta fue entre humilde y esquiva, diciendo que él no ha hecho más que reunir información e ideas que ya estaban presentes y nos pregunta que al fin y al cabo qué es el liderazgo. Nosotros le proponemos esa definición que dice que es la capacidad de aunar voluntades para un objetivo común. Y él nos dice que en ese caso hay muchas personas en todos los países que tienen esa capacidad, aludiendo al liderazgo compartido dentro del movimiento de la EBC. Christian Felber ha llegado procedente de Berlín y directo para un encuentro cena con una treintena de personas de toda Andalucía. Esa noche se anuncia la creación de 3 portavocías internacionales en inglés, alemán y español, lo que además de repartir el poder de la comunicación externa, lo hace saltando las barreras de las nacionalidades para solo detenerse en barreras algo más naturales como son las lenguas. A las 9 de la mañana del día siguiente comienza su jornada con una entrevista en directo en el informativo autonómico. Sin duda la comunicación hoy en día es un multiplicador del liderazgo social. Christian se comunica con fluidez en alemán, su lengua nativa, inglés y español que maneja con precisión como buen filólogo hispánico que es. Pero Christian no solo maneja las formas de la comunicación, sobre todo tiene una visión, un objetivo, y responde así a la pregunta de ¿a quién hace una llamada como fundador de la economía del bien común? La primera llamada es a las personas con responsabilidad, libres de verdad, a las empresas que realizan el balance del bien común, a los municipios que se convierten en municipios del bien común, que casi una tautología, porque ¿para qué si no están los municipios? ¿Para qué si no para servir el bien común? Hoy al mediodía voy a firmar un convenio con el alcalde de Sevilla porque también quiere ponerse de camino hacia un municipio del bien común. Y tercero, con universidades. Hay universidades que ya han reconocido que la esencia de la economía no es maximizar el dinero, sino maximizar el bien común. Y en Valencia, por ejemplo, vamos a establecer una cátedra sobre economía del bien común. Tras esta entrevista, atiende a varios medios de comunicación de prensa escrita y radio y está presente en la firma del convenio con el Ayuntamiento de Sevilla, que tiene una especial relevancia al ser la primera capital de comunidad autónoma en adherirse a estos valores de los municipios del bien común. Justo a continuación de este acto, comienza la conferencia inaugural de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía. En apenas 24 horas estará haciendo lo mismo en 5 universidades más, en este caso de Estados Unidos, siendo una excepción, ya que la EBC crece en diferentes países, siempre bajo la premisa de la llamada de personas de esos países que deciden crear un movimiento propio y contactan, por tanto, con la asociación. Tras la comida, facilita una sesión de formación con unas 30 personas dentro de los cursos de verano. Personas de perfil muy diferente en formación, en experiencia, desde estudiantes hasta expertos, también de mucha diferencia de edad. Tras facilitar esta sesión de trabajo, en unos minutos viajará a Madrid para comenzar su visita a Estados Unidos, pero antes quiso dejarnos el siguiente mensaje para ti. Hola, soy Christian Felber, el fundador de la economía del bien común, y te invito a que conozcas el podcast del bien común que va a presentar personas, sus vidas, sus valores, sus preocupaciones, sus motivaciones, por qué se implican en este movimiento como empresa, como municipio, como institución de enseñanza o simplemente como ser humano. Con el podcast del bien común vas a conocer las ideas claves del modelo y las personas que constituyen el movimiento global. E igual, si te parece, también puedes participar y adherirte al movimiento por el bien común. Estás invitado. Christian no tiene ningún cargo formal en la economía del bien común, de la que todavía la Asociación Internacional está en proceso de creación, y anunció que la persona que asumirá esa responsabilidad es una abogada que hasta agosto trabajaba para una transnacional como experta en Derecho y que ahora trabaja para la economía del bien común de forma voluntaria.
Volviendo a los movimientos sociales en general, la mayor amenaza del liderazgo, del concepto tradicional de liderazgo, la perciben en el liderazgo carismático, es decir, en la capacidad de influir sobre un grupo en base a la comunicación, a la oratoria y también a la información manejada en algunos cargos, en algunos puestos. Para minimizar este impacto del liderazgo carismático, se puede compartir y se puede limitar la autoridad de los puestos, pero difícilmente se puede negar el concepto de liderazgo o su existencia desde el punto de vista de que hay niños pequeños a los que otros le siguen en los juegos y las decisiones, es decir, el liderazgo es un hecho natural, no es algo creado por el hombre a través de una palabra o de un concepto. En este sentido, recomendamos el artículo titulado El liderazgo en los movimientos sociales, desde una perspectiva psicosocial, de Miguel Ángel Cea, que os dejamos en el blog. En el caso del profesor Felber, además de sus conocimientos, se evidencia cierto grado de carisma y un absoluto control de la comunicación, tanto verbal como no verbal, esta última probablemente como bailarín contemporáneo que es. Hace uso de ese carisma personal en la facilitación de grupos, en sus conferencias o ante un entusiasmado Iñaki Gabilondo o una algo más escéptica Julia Otero. Precisamente los medios de comunicación son los que en muchos casos requieren y fomentan figuras de liderazgo carismático, no tanto por iniciativa propia como por el interés de que sus lectores o televidentes requieren personas en las que confiar, modelos a los que seguir y sobre todo caras conocidas. Prueba de ello fue la manera de recoger en los medios de comunicación estas 24 horas de estancia de Christian Felber en Sevilla que os estamos relatando. Por ejemplo, uno de los titulares fue: Felber estuvo acompañado por una legión de acólitos, haciendo ver o de nuevo destacando la personalidad o el nombre propio frente a las ideas que se presentaban en el acto. Otro diario fue un poco más allá, titulando: El llamado apóstol de la economía del bien común tiene cada día más seguidores en el mundo. De nuevo, prueba de lo que les gusta a los medios de comunicación, el liderazgo, ya sea formal o informal, pero que en todo caso les facilite personajes para sus contenidos. Sin embargo, Felber, más que un cargo orgánico o portavoz de un movimiento, probablemente se vea más como un iniciador o lo que ahora llamaríamos un emprendedor social. Primero cofundó ATTAC en Austria, después la economía del bien común y ahora también está enrolado en la creación de una banca democrática. Preguntado en alguna ocasión por el hipotético fracaso de la economía del bien común, respondió que entonces, en ese caso, habría que intentar otra cosa. Finalizamos ya con una analogía entre el liderazgo y la influencia social de la red social Twitter. En ella se hace mucha incidencia en las métricas, es decir, en saber el número de seguidores, el número de impactos de tus mensajes a través de los retweets o de los que me gusta. Sin embargo, los nuevos líderes no se focalizan en buscar seguidores, sino en buscar acompañantes en la búsqueda de objetivos comunes. Dicho de otra manera, es como comparar conseguir un número de seguidores en Twitter, 100 o 1000, da lo mismo, frente a pensar que algunas personas que leen esos tweets sienten la chispa de hacer algo, aunque no tengan ninguna vinculación contigo o que nunca puedas saber el impacto de tus palabras. Dicho de otra manera, conseguir que las personas hagan aquello que creen que deben hacer. El profesor que toma el liderazgo fomentando el valor de la cooperación, adoptando nuevas metodologías para trabajar sobre él. O el conferenciante, que aprovecha un foro empresarial para explicar alternativas de gestión más humanas. En definitiva, el liderazgo para el bien común no busca creyentes, sino practicantes, que actúen en su ámbito de influencia y que potencien además el liderazgo de otros en base a su libertad personal. Explicado con otras palabras, la chispa que enciende la llama, como decía Galeano, de mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo. ¿Lo crees o lo sabes? En Lo crees o lo sabes, somos varias las personas que vamos por el mundo rescatando creencias económicas, a veces en las empresas, a veces en la calle. Hoy recibimos a Carmen Rodríguez Morilla. Hola, Carmen. Hola, Santiago. La recibimos una vez más en esta sección para hablarnos de una de esas creencias. Y la creencia en la que vamos a trabajar hoy es la siguiente. El capitalismo es el sistema menos malo y además es la única alternativa viable al comunismo. Dentro de este falso dilema, no sé, ¿tú qué piensas, Carmen? ¿Es la única alternativa al comunismo? Pues yo creo que muchos nos habremos visto, ¿no?, envueltos alguna vez en alguna discusión de este tipo. Yo sí, ¿no? Y es verdad que siempre se concluye, bueno, la alternativa al capitalismo es el comunismo y la alternativa al comunismo es el capitalismo. Uh-huh. Y no salimos de ahí, de esa dicotomía, ¿no? Y bueno, nos instalamos ahí como si
Si nos hubieran caído tanto el capitalismo como el comunismo, más el capitalismo, como un mantra que tenemos que asumir sin cuestionarnos absolutamente nada de sus paradigmas, de su funcionamiento, de sus impactos, ¿no? Y terminamos diciendo, bueno, pues como es el menos malo de los sistemas, pues vamos a asumirlo. Nos lo quedamos claro. Pero claro, decía Galbraith, un economista americano, que en el capitalismo el hombre explota al hombre y en el comunismo ocurre exactamente lo contrario. O sea que nos quedamos igual. Es decir, que porque en la práctica es verdad que cuando se ha aplicado el comunismo, bueno, si levantara más la cabeza, la verdad es que diría otras cosas, ¿no? Pero es verdad que el comunismo cuando se ha aplicado también en forma de capitalismo de Estado. Y al final, pues, ¿qué pasa? Pues que los dos sistemas pues han originado los mismos vicios, ¿no? Que inherentes al capitalismo. Claro, la pregunta sería ¿qué diferencia hay entonces, ¿no? De acuerdo con la frase de Galbraith, resumiendo mucho y simplificando mucho, porque esto daría para muchísimo más análisis. Desde luego. Pero se podría decir que el comunismo anula la libertad individual. Y, por otro lado, el capitalismo pues anula la libertad colectiva. Bueno, en el capitalismo se le da especial importancia a la protección de la propiedad privada frente al comunismo, que protege con mayor relevancia la propiedad pública. Entonces, ¿hay alternativa entre estos dos modelos que nos propones? Bueno, tenemos una buena noticia que dar porque hay muchas alternativas y muchos modelos que están emergiendo, no todavía con la relevancia como para que sean dominantes con respecto a estas dos propuestas, pero sí la hay. Bueno, lo cierto y verdad es que el capitalismo es un sistema que tiene como objetivo el incremento del capital, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? Sí. Pero vemos que una sociedad cuyo fin es incrementar el capital, ya sea controlado por el mercado o por el Estado, pues tiende a devorarlo todo, sin tener en cuenta los límites del planeta, generando enormes costes económicos, sociales, medioambientales y generando enormes desigualdades, ¿no? Bueno, por otro lado, el comunismo pues tiene el problema de que todo está planificado desde arriba y prácticamente pues al final el ciudadano es un mero usuario, ¿no? De los servicios. Entonces, bueno, la respuesta a lo que aludía es que sí, que afortunadamente hay alternativas y hay muchas propuestas que se vienen llamando englobando en torno al nombre de nueva economía, y ahí incluiríamos pues todo lo que tiene que ver con la economía circular, con la economía ciudadana, la economía para las personas, la economía colaborativa, el comercio justo, la banca ética y también la economía del bien común. La economía del bien común, pues a mi modo de ver, pues creo que es un buen soporte, ¿no?, de todas estas propuestas, porque bueno, estas propuestas no son sustitutivas, sino complementarias, ¿no? Pero quizá la EBC adopta un enfoque más holístico e integrador, incorporando todo lo bueno que podamos aprovechar en todas estas propuestas, ¿no? Porque incluso en el capitalismo también hay cosas buenas que podemos aprovechar, ¿no? Es decir, por ejemplo, la EBC, la economía del bien común, no anula la libertad de mercado ni la iniciativa privada. Es una economía de mercado libre. Sí. Pero donde se promueve esta economía de mercado libre, se promueve la cooperación frente a la competitividad, ¿no? Tampoco anula la propiedad privada, pero sí la limita, porque claro, si la libertad es un derecho relativo, no absoluto. Es decir, porque si yo acumulamos mucho, pues quiere decir que estoy cortando la libertad de otros, ¿no? Es decir, que no la economía del bien común no tiene como meta el incremento del capital, sino el incremento del bien común. Entonces intenta gestionar los recursos de una manera digna, solidaria, justa y teniendo en cuenta los límites del planeta. Y una cosa muy importante, invitando al ciudadano a que participe en la solución
los problemas, ¿no? En la toma de decisiones democráticas. Uh-huh. Es un tema que, como tú dices, da para mucho. Seguiremos dándole alguna vuelta en este programa. Mientras tanto, nos quedamos con esa buena noticia. Hay alternativas. Para quien no las conozca, las iremos tratando a lo largo de este podcast del bien común. Una última pregunta, Carmen, muy breve. Tú eres profesora de Economía en la Universidad de Sevilla. Entre tus alumnos de los últimos cursos, ¿crees que están capacitados para responder a esta pregunta? ¿La alternativa al capitalismo es el comunismo? Bueno, yo en cierta manera intento, lo que pasa que yo como doy asignaturas que a lo mejor no cuadran tanto en hablar de estas corrientes, yo doy estadística y econometría, pero sí es verdad que, bueno, que intentamos, yo con mi compañera Charo Gómez, que también da clases aquí en la Facultad Económica, intentamos, bueno, pues organizar charlas, encuentros para que se oigan otras propuestas, porque yo creo que en el inconsciente colectivo todavía está presente esto de que o estás conmigo o estás contra mí, es decir, asumimos el capitalismo como el menos malo de los sistemas, ¿no? Y no hay alternativa. Carmen Rodríguez Morilla, seguimos buscando, si te parece, por ahí creencias relacionadas con la economía y las vamos charlando un poquito más adelante. Muy bien, muchas gracias a ti, Santiago. Gracias. Nos podéis escuchar en la web de la Economía del Bien Común, en la de nuestro podcast, podcastdelbiencomún.blogspot.com, donde os dejamos los enlaces comentados en los programas. Si prefieres suscribirte, puedes hacerlo en YouTube, y si tienes la aplicación gratuita de iVoox, también puedes escuchar o descargarlos en tu móvil. Pues muy a pesar nuestro, va llegando el momento de despedirse por este programa. Ya estamos preparando el siguiente. Si quieres saber algo más sobre sus contenidos, verás un avance en el blog. Y también en él puedes participar aportando tus ideas, temas y personas inspiradoras que nos hagan reflexionar. Porque, como decía Javier Salvat, el problema no es tener o no la razón, el problema es necesitar tenerla. Te esperamos en el siguiente programa. Hasta entonces, sé feliz y haz felices a otros. ¿Te imaginas una economía para todos? El podcast del bien común.